Vale, verga, humildemente. No hay nada bueno en que te hagas pequeña. Tu vida exterior es un reflejo de tu vida interior. Internamente eres un desastre. No tienen ni puta idea de cómo hacerlo y tienen muchas creencias limitantes. Simplemente me pongo a hablar como una loca y ya. Yo veo muchísima gente y no viven la vida que realmente merecen vivir. La forma de entenderlo ahorita es totalmente diferente a cuando lo escuchaba antes y no entendía un carajo. ¿Cuál es la diferencia entre esas personas que tienen el resultado y tú? ¿Cuál es? Hola, 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 hola. ¿Qué onda? Espero que te encuentres súper chévere. En este podcast quiero comentarte algo que he visto por allí y que creo que te puede ayudar muchísimo si eres una persona que tiene una habilidad pero no sabe cómo comunicarla al mundo y cómo sacarla a la luz, ¿sí? Este es ese podcast, así que de verdad no te lo pierdas. Si todavía no me sigues en Instagram, te sugiero y te invito a que me sigas. Allá voy a estar compartiendo también mucho contenido de valor. Me vas a estar viendo en las historias. Puedes escribirme por DM, hablar conmigo, preguntarme. Estoy total y completamente abierta a poder escucharte y apoyarte. Totalmente. En este podcast quiero comentarte que me he dado cuenta de que hay muchas personas con un poder impresionante, con una capacidad, mejor dicho, con una capacidad impresionante de inspirar a otras personas, pero no lo muestran. Y esto es algo que me ha llamado mucho la atención y dije, creo que voy a hacer un podcast hablando de esto porque me parece bastante interesante. ¿Por qué lo sé y por qué lo veo? Porque siempre, o sea, es que siempre hay señales, porque tu vida exterior es un reflejo de tu vida interior. Y esto se puede ir por dos lados. Por un lado, tu vida interior se refleja en tu vida exterior cuando tienes éxito, por ejemplo, cuando tienes dinero, cuando tienes buena salud, cuando tienes un cuerpazo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto va de adentro hacia afuera. Ahora, también es exactamente igual hacia el otro lado. ¿Por qué? Porque puedes ser una persona totalmente desorganizada a nivel interno y eso precisamente es lo que muestras a nivel externo. ¿Qué es lo que sucede con estos dos escenarios? Que ambos tienen la capacidad de irse para acá y irse para acá. ¿Por qué? Porque solamente es conciencia. Ahora, volviendo al punto, las personas tienen la capacidad, todas las personas, y sobre todo aquellas que tienen un resultado externo, tienen la capacidad de impactar como tal a otras personas. Desde su esencia, desde su historia, desde su manera de comunicar, desde su manera de hacer las cosas, ¿sí? Es algo muy parecido a lo que hago yo contigo acá en el podcast. Yo simplemente te comento cosas en base a cómo yo las entiendo y puede ser que te funcionen. Y también simplemente me pongo a hablar como una loca y ya, ¿vale? Y te sirve, ¿sí? Entonces, pues simplemente es así, pero que muy probablemente la información que estés escuchando conmigo no sea la primera vez que la escuchas, pero sí es otra forma de entenderlo, ¿vale? Es otra perspectiva. Entonces puede ayudarte precisamente a poder como que internalizar mejor ese conocimiento y poder entenderlo según tú lo veas, ¿sí? Precisamente el hecho de tener perspectivas diferentes pues te ayuda a comprender muchísimo más una información. Ahora, conozco personas que tienen habilidades increíbles, ¿sí? Y que tienen esos resultados de forma visible, pero pasan dos cosas. Uno, que no se dan cuenta de ello, y dos, que nadie se los dice. Y aquí hay algo súper importante que quiero comentarte. Si tú eres una persona que tiene una habilidad, no sé, de comunicar, tejes, sabes entrenar, entrenas algún deporte o vas al gimnasio y sabes cómo entrenar en el gimnasio, sabes acerca de cómo nutrirte, has vivido la experiencia de que, por ejemplo, eres una persona que pasó de estar en sobrepeso a tener una vida fitness y saludable, y o también puede ser que seas una persona que ha estado al revés, en muy bajo peso y lograste llegar a ese estado ideal de tu cuerpo, de óptimo como tal, a nivel de fitness, de salud. Precisamente estas experiencias son supremamente importantes que pueden ayudar a impactar a muchas más personas que estén precisamente en el lugar en donde tú te conseguías antes de tener toda esta transformación, ¿sí? Eso con absolutamente todo, todas las áreas de tu vida, con todos los temas habidos y por haber.
todo. Por ejemplo, un cambio bastante drástico que yo he tenido con respecto a mí es el tema del desarrollo personal, y por eso comento mucho esto en los podcasts. Sí, hablo mucho de desarrollo personal, hablo mucho del tema de mentalidad porque es algo que a mí me ha ayudado demasiado. Aparte de que la forma de entenderlo ahorita es totalmente diferente a cuando lo escuchaba antes y no entendía un carajo. El hecho de poder ver las cosas y decir, oye, esta persona que, por darte un ejemplo, un entrenador personal, por ejemplo, un entrenador personal que ha llegado a un resultado y no vive, que este es el punto, no vive en su máximo esplendor, en su máxima capacidad, en su máxima poder, pasa algo, ¿sí? Porque no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado muchísimo, de que ves una persona y tú dices, wow, esta persona es impresionante, esta persona brilla, esta persona es supremamente inteligente, es muy capaz, es honesta, no sé, ese tipo de cosas, y tienen un resultado visible acerca de algo que hacen en su trabajo, en su día a día, y tú dices, qué interesante que puede tener mucho más en la vida y no lo tiene. Y ese es el punto. Yo veo muchísima gente con mucha capacidad y no viven la vida que realmente merecen vivir, ¿sí? Y esto viene por algo supremamente importante, y es de lo que hablamos en estos podcasts. Desarrollo personal. Es mentalidad. Porque una persona tan excelente en la vida, en las cosas que hace, realmente es cuestión de trabajarse para llevar su nivel de vida a otro punto muchísimo más alto. El detalle está en trabajarse, ¿sí? Entonces es muy interesante este tema. Acá tengo en el cuaderno algo muy interesante, te lo voy a leer. Hay personas que han conseguido un gran físico y tienen una gran disciplina muy integrada a su ser, pero no lo comparten. ¿Y por qué no lo comparten? Puede ser que sea por estas dos cosas. Uno, no tienen ni puta idea de cómo hacerlo y tienen muchas creencias limitantes. Y dos, son súper egoístas y no quieren salir de su zona de confort y vivir miserables de por vida. Y ojo, esto es complicado. ¿Pero por qué lo digo así? Y aquí te lo digo. Porque cuando abrimos el camino para que otras personas crezcan, por consecuencia, nuestro ser crece y es mucho más abundante. Esto es algo que he aprendido ya de pandemia más o menos para acá, con un poema y una frase muy puntual que precisamente va muy, muy arraigada a esto, y es el hecho de que no hay nada bueno en que te apagues, no hay nada bueno en que te hagas pequeña, no hay nada bueno en que te hagas pequeño, ¿sí? Es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque cada cosa que hacemos afecta, ¿sí? Cada cosa que hacemos impacta de forma positiva o de forma negativa a el resto del mundo. Es una cosa impresionante e increíble. Entonces, si tú te das el permiso de crecer y de brillar, en automático y de forma inconsciente le estás dando permiso de hacer lo mismo a los demás. Y es algo precioso. Y siento que va muy conectado precisamente con lo que quiero hacer en la vida, porque pues simplemente el hecho de que tú me veas aquí ya te abre la posibilidad de que tú puedas en tu momento hacer tus videos y tus podcasts y tus cuestiones. Claro que sí, ¿por qué no? ¿Pero por qué? Porque ya lo ves real en una persona. Y es exactamente lo mismo en todo, ¿vale? En todo, a nivel de, por ejemplo, fitness, a nivel de dinero, a nivel de familia, a nivel de relaciones. O sea, si tú ves a una persona que tiene el resultado como tal que tú deseas tener, es posible para ti. Hay una frase de Marco Aurelio que de verdad amé totalmente cuando la leí yo, Dios mío, y pasé muchos días con ella en la cabeza porque me pareció una genialidad. Es la siguiente: no pienses que lo que se te dificulta es humanamente imposible. Si es humanamente posible,
considéralo a tu alcance. Esta frase de Marco Aurelio a mí me explotó la cabeza. Porque ponte a pensar, o sea, ráscale un poquito a la frase. No pienses que lo que se te dificulta es humanamente imposible. Lo que a ti personalmente se te dificulta no es humanamente imposible. Y si es humanamente posible, considéralo a tu alcance. ¿Por qué? Porque eres humano, porque eres humana. Esta frase de verdad que a mí me fascinó y me encantó y tiene mucho que ver con esto. Porque si tú ves a una persona que tiene cierto resultado, ya con el hecho de verlo, cree que es posible para ti. ¿Por qué? Porque él es humano igual que tú. No tiene 4 brazos, no tiene 5 ojos, no, es igual que tú. ¿Cuál es la diferencia entre esas personas que tienen el resultado y tú? ¿Cuál es? Desarrollo personal. Esa es la gran y mayor diferencia. Desarrollo personal. Y aquí en el cuaderno escribo: cuando veo una persona brillante viviendo una vida muy por debajo de lo que debería por la capacidad que tiene, es porque le falta desarrollarse personalmente. Tiene muy arraigado en su ser creencias que limitan su capacidad de crecimiento. Ojo con esto. Si tú eres una persona que tiene habilidades, que siente que no puede monetizarlas por internet, que no puede hacer una marca personal, de verdad, esto es para ti. Tienes muy arraigado en tu ser creencias que limitan tu capacidad de crecimiento. ¿Cuáles son estas creencias que lo limitan? No se creen capaces o no te crees capaz. No has visto o conocido a nadie que brille y se haya construido desde cero, por lo que alimenta precisamente ese estancamiento. No te das la tarea de pensar fuera de la caja, sino simplemente seguir la línea y seguir la regla y ya. Son personas conformistas o eres conformista, no sabes por dónde empezar, no eres consciente de todas las herramientas que están a tu alcance o tienes miedo de sobresalir. Básicamente esto fueron un poco de las creencias limitantes que se me vinieron a la cabeza en este momento cuando estaba escribiendo esto. Y a fin de cuentas, todo lo que necesitas hacer es trabajar en tu mente. Todo lo que necesitas hacer es trabajar en tus creencias y en tus limitaciones. Es simplemente así. ¿Por qué? Porque si tú le tienes miedo a la cámara, por ejemplo, si tú tienes miedo a hablarle a una cámara y si dices, Nati, es que yo no me atrevo a grabar porque es que me da pánico, yo te digo, yo lo hago. Y si yo puedo hacerlo, tú también puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque es humanamente posible. Y si es humanamente posible, está totalmente a tu alcance. Entonces, es supremamente importante que veas cuáles son las habilidades que tienes y de verdad te recomiendo muchísimo que anotes y anota la pregunta: ¿qué habilidades tengo? ¿Qué resultados he conseguido? Y de verdad, no hay, no, humildemente, no. Vale verga lo humildemente, no. Exprésate, ¿qué realmente has conseguido? ¿Tienes unas finanzas saludables? ¿Tienes un buen físico? ¿Tienes una relación espectacular con tu pareja? ¿O tienes una relación espectacular con tu mamá o con tu hija? ¿Qué? ¿Qué es aquello que has conseguido en la vida de lo que te sientes orgullosa? ¿Qué es aquello que has logrado en la vida de lo que te sientes orgulloso? Y eso, por ahí, precisamente, van los tiros de dónde puedes agarrar esa idea para hacer tu marca personal y hacer un negocio digital. Desde aquello en lo que te sientas bien, en lo que puedes sentir propósito. Porque a fin de cuentas lo más importante es que disfrutes todo el camino, porque los resultados no van a llegar de la noche a la mañana. Yo he pasado más o menos como 10, casi 11 años emprendiendo en general, emprendiendo. Cuidado sin un poquito más porque en la escuela vendía ponquecitos, pero se lleva su tiempo, ¿sí? Se lleva su tiempo. Y ahorita, después de casi 11 años, fue que me atreví a hacer este podcast. Que me sentí capaz
de hacer este podcast. ¿Por qué no lo hice antes? Por mis creencias limitantes. A eso precisamente es a lo que te invito. Checa cuáles son tus habilidades, checa cuáles son tus resultados, checa de qué te sientes orgulloso en tu vida y fíjate cuáles son las creencias que te están limitando al momento de brillar. ¿No te crees capaz? ¿No crees que eso sea para ti? ¿Cuáles son esas creencias limitantes? Anótalas. Anota todas tus creencias. Anótalas. La mejor forma de trabajarlas es haciéndolas conscientes. Anótalas. Anota todas y cada una de esas creencias que tu trabajo, en qué resaltas y qué destacas de tu trabajo, qué te apasiona y qué te gusta de tu trabajo, qué es lo que haces, ¿sí? Porque por allí precisamente está el caminito para que puedas emprender por internet, para que puedas crear una marca personal espectacular, para que puedas hacer como tal un negocio digital con propósito y a largo plazo. Así que bueno, si te ha parecido interesante y te gustó este podcast, te dejo la tareita de las preguntas porque de verdad que sé que te van a ayudar muchísimo y a aclarar mucho la mente. Y te invito también a que me sigas en @NatashaGil en Instagram. Por allí estoy subiendo, como te digo, mucho más contenido de valor, varias cápsulas como tal interesantes, tanto de desarrollo personal como de marketing, y de verdad que sé que te pueden aportar mucho, mucho, mucho valor y mucha utilidad, ¿vale? Así que nos vemos en el siguiente episodio. Chau, chau. Por cierto, si tienes curiosidad de cómo hacer para tener mejores hábitos, de cómo implementar esos hábitos, de cómo carajo hago para despertarme temprano, cómo hago para ir al gimnasio de forma consistente, cómo integro mis hábitos, te dejo el siguiente video.